Largo el listado que he escuchado, más o menos recogiendo necesidades que obviamente son amplias, profundas, extensas, de muy difícil satisfacción de manera total. Hay que priorizar unos temas que se conviertan en neurálgicos y permitan poner el desarrollo de Santander, la existencia de Santander, en otros rieles, si es que hay que cambiar de rieles. Indudablemente hay unos temas que tienen que ser abordados como una discusión pública. Buena parte de Santander, en la parte del Magdalena Medio, ha vivido del petróleo. Allí fue que empezó y se fundó la empresa Ecopetrol, los primeros campos de petróleo de Colombia, la concesión Barco, etcétera. Pero hoy el mundo anuncia la muerte lenta del petróleo y quizás no tan lenta como van las cosas. Mundo que el señor secretario general de Naciones Unidas describió muy bien, como que ya es un mundo en ebullición, pero no ebullición por los alzamientos populares y las revoluciones, sino ebullición porque se está calentando de tal manera que ya literalmente se queman regiones enteras, islas, millones de hectáreas, como en el caso de Canadá, y con toda certeza problemas que han venido aquejando al territorio colombiano cada vez de manera más profunda y cada vez para nosotros de manera más costosa. En diciembre estábamos con el agua hasta el cuello y ahora se anuncia que el agua no va a estar, etcétera. Entonces, las instituciones colombianas que se han construido para resolver este tipo de problemas se quedaron pequeñas, en realidad no funcionan. Uno no puede entender cómo ante un desastre como el de Mocoa, no recuerdo bien la fecha exacta, hace varios años, a la fecha no se ha construido una casa. Y lo que es peor, no se han hecho las obras que impidiesen que se volviera a repetir el problema, que indudablemente se va a volver a repetir. Entonces estamos ante una incapacidad que no solamente es de recursos financieros, que lo es, sino de concepción misma de la institucionalidad. La UNGRD, como se llama eso, se construyó, en primer lugar, fue para atender emergencias, es decir, ya cuando se produce el desastre, y no para gestionar el riesgo, que significa es prevenir que no ocurra el desastre, no porque no vaya a haber lluvia, sino porque la población que está en algún territorio en circunstancia de peligro, de riesgo, pues se pueda reubicar hacia zonas con menor riesgo. Eso es una tarea que incluso los POTs están obligados a tener en cuenta, pero que en realidad ni siquiera los POTs se firman en los municipios, mucho menos estos temas que tienen que ver con los mapas de riesgo, la prevención y por tanto evitar que aparezcan muertos cuando es evitable en muchas regiones del país. Bueno, pero este tema entonces en Santander, ¿cómo priorizar una serie de objetivos de gobierno en el corto plazo y sacarlos adelante? Aquí han hablado del tren, el ministro de Transporte que está aquí presente. Ustedes muy cómodos allá sin micrófono y tienen que contestar. No sé si hay un micrófono por allá de esos móviles. El ministro de Transporte me ha comentado de la apertura de una licitación para construir y para operar el tramo La Dorada-Chiriguaná, que
pasaría por todo el Magdalena Medio santanderiano de este lado del río. Un ferrocarril que cambiaría un poco la dinámica del Magdalena Medio. Y me gustaría un poco que nos comentara cómo va ese proceso de concesión. Yo le he dicho, no me gusta que llegue solo hasta Chiriguaná, a mí me gustaría de Chiriguaná a Santa Marta y completar todo el tramo. Por el lado norte, y hemos dicho, por el lado sur, llegar hasta Buenaventura, porque sería el primer tramo, óigame bien, el primer tramo que hace bypass al Canal de Panamá. Si ustedes han visto las noticias que también tienen que ver con la crisis climática, el agua, que es básico en el canal, ha decrecido tanto por la sequía que los barcos no están entrando de ningún lado, con su carga quedaron estancados. Eso hubiera sido así, el billete. Cuando nosotros propusimos esto en campaña se burlaban, ¿cierto? Pero si hoy tuviéramos ese ferrocarril, el billete que hubiera entrado por la carga tratando de hacer lo que no pueden hacer ya en el Canal de Panamá, pasar de un océano a otro a través del tren, nos hubiera dejado prácticamente recuperar la inversión de esa obra. Nosotros vamos hongo sorongo. Es más, los gobiernos no están interesados en el ferrocarril, entonces lo dejaron morir. Nunca tuvimos una red moderna y ahora prácticamente casi desde cero, no tanto porque tenemos los corredores relativamente, y ese es un activo. Cuando uno mira a Bogotá, uno dice, ¿cómo es que están ese trancón tan enorme y los corredores ahí desocupados y botados cuando podrían ponerse al servicio? Entonces, ministro, a ver cómo nos comenta el desarrollo de este tipo de proyectos. Bueno, buenas tardes a todos, presidente, y a la mesa. Efectivamente, ahí tenemos dos procesos en curso. Inicialmente hay un proyecto, más que un proyecto, hay un contrato y una adjudicación para mantener la operación en ese corredor. Ese es un contrato que está por obra pública a un año, 80.000 millones de pesos, que nos garantiza mantener la operación que hoy en día tenemos sobre ese corredor, y ya está la estructuración de Dorada Chiriguaná. Estamos en una gestión que hay que hacer con Hacienda y DNP para abrir procesos licitatorios. La intención de esto es que el próximo año, segundo semestre, tengamos ya un operador de largo plazo, 10 años, en operación, mantenimiento y suministro de material rodante. Esto encaja con el momento de terminación de la concesión Santa Marta Chiriguaná, que posteriormente otro gobierno deberá transitar a largo plazo. ¿Por qué se separan de esa forma esos dos procesos? Porque indudablemente hoy en día tenemos una operación en el corredor norte, que está moviendo alrededor de 30 millones de toneladas, su máximo potencial ha sido 50 millones, y de Chiriguaná a La Dorada necesitamos incrementar lo que denominamos la confiabilidad en el modo. ¿Eso cómo se logra? Teniendo contratos de largo plazo. En el pasado hemos tenido contratos a un año, a 2 años, y cada vez que se suspende, la confianza de los generadores se cae. Los que trabajamos en transporte sabemos que para que contratos de largo plazo, que pueden implicar material rodante y cambios en la operación logística entre transporte por camiones y transporte de trenes se logren, se necesitan contratos de largo plazo. Eso lo logramos con este proyecto y se integra obviamente a todo el proceso que estamos desarrollando también con conectar a Buenaventura. El proyecto que el presidente nos ha planteado de explorar la conexión entre Golfo de Urabá como posible, digamos, punto de conexión, y Cupica o Buenaventura, lo estamos explorando ya en perfil de proyecto. Tenemos ya una estimación de costos y tenemos lista la información para entrar a un roadshow con empresas internacionales que estén interesadas en desarrollarlo. Es una tarea que ya la ANI tiene lista y que puede estar costando entre 38 y 96 billones de pesos. Depende un poco de, obviamente, la longitud en los dos tramos. Billones. Sí, y que adicionalmente tiene un potencial, justamente en lo que el presidente ha señalado, cuando hay una demora que está creciendo en el tiempo en los buques en el paso en el Canal de Panamá. Ya hemos hablado con inversores de China, con gente inclusive de Corea, con el Reino Unido que nos está apoyando y con los Estados Unidos, para que esa información la conozcan y a través de mecanismos de iniciativa privada podamos avanzar en esa iniciativa. Yo sugeriría, Carlos Ramón, primero, como ya veo que hay una parálisis
por Hacienda y Planeación para Chiriguaná Dorada. Entonces hagamos la reunión con la presencia del presidente para ver si resolvemos ese primer trancón. Presidente, gracias. Que pueda permitir la licitación. Eso no tiene que ver con esta región, pero en relación Buenaventura-Urabá, que podría extenderse hasta Barranquilla, hasta Santa Marta, pasando por las ciudades caribeñas todas, yo le voy a proponer lo siguiente: no esperar que X empresa extranjera decida proponer una APP, sino que nosotros mismos hagamos el trazado más conveniente. Sobre la base del trazado, iniciemos como Estado las consultas previas, que es lo que más asusta, porque no es cualquier número, pues toda esa zona es, pero como nuestro, digamos, y una vez con las consultas previas, si son afirmativas, no sabemos, entonces ahí sí poner, digamos, en licitación la concesión, porque entonces ya tendría un estimulante, y es que ese tiempo ya se gana. Ese es porque es un proyecto de largo plazo, es decir, nosotros no lo vamos a ver en el gobierno, pero sí podemos garantizar el punto de no retorno del proyecto. No sé si haya sobre vías del departamento, hay aquí, nosotros tenemos una modalidad que es la contratación conjunta de acción comunal en los caminos veredales, caminos vecinales, o tienen diferentes nombres, que son fundamentales para el agro, no son fundamentales para la movilidad, porque por allí solo pasan los vehículos del vecindario, pero para sacar la producción de una manera más eficaz son fundamentales. Entonces no sé, usted, ministro, me puede dar un informe al respecto y de las demás vías. Claro que sí, presidente. Tenemos efectivamente aquí, como parte de la convocatoria que inicialmente abrimos, alrededor de 1.500 juntas de acción comunal postularon sus iniciativas. Tenemos en esta fase 1 alrededor de 91 convenios para firma en función de los recursos que nos habilitaron, 67 que ya están prácticamente firmados a corte 1 de agosto, y tenemos una inversión estimada de 22.000 millones de pesos para el departamento. Estamos cubriendo 35 municipios. El listado de las postulaciones ya esta mañana creo que se compartió en la mesa, y si no lo dejamos para que ustedes lo conozcan, pero efectivamente ahí tenemos una primera tanda de convenios de caminos comunitarios por 22.000 millones de pesos. Es tal vez la tercera o cuarta en el listado que hemos destinado. Inicialmente tenemos previsto del orden de 400.000 millones de pesos para todo el país, y el departamento tiene 22.000 millones de pesos en ese componente. Adicional a ello, tenemos 3.12 billones de proyectos de vías primarias, ¿sí?, que están a cargo del INVÍAS, tanto proyectos que se desarrollan en coordinación con la gobernación como con algunos municipios. En total 13 proyectos de la red nacional, 1.068 kilómetros. De esos proyectos les puedo citar simplemente por referencia que tienen además un reto importante. 3 de ellos, Charalá-San Gil, el otro proyecto es Charalá-Duitama, el otro proyecto es el de Curos-Málaga, y un tercer proyecto que se me escapa, tiene un tema de vigencias futuras, es decir, son proyectos que tienen del orden de 170.000 a 250.000 millones de pesos previstos a largo plazo, a 10 años. Estamos mirando con Hacienda, justamente tenemos un tema pendiente de discusión con ellos para acelerar la inversión y en los próximos 3 años lograr concretar un mayor alcance, en lugar de hacer inversiones de 15.000 o 27.000 millones de pesos anuales, adelantar esos recursos. Esas conversaciones las estamos desarrollando en conjunto con Hacienda, el BID y Banco Mundial para que nos aporten ese flujo de caja en más corto plazo y con el soporte de las vigencias poderlos desarrollar. Adicionalmente, aquí hay un componente en el que Bucaramanga fue relativamente innovador, que dio, digamos, como pie a lo que nosotros vamos a estructurar como vías de sexta generación, en los cuales podría entrar Bucaramanga, San Gil, Chiquinquirá. Y es justamente un esquema en el que con recursos de largo plazo, en el caso de vías de la Cigarra son 700.000 millones de pesos, se acuerdan una serie de unidades funcionales que se van adjudicando paulatinamente con
en concertación, con los departamentos. El caso de Vías de la Cigarra ya ha tenido unos proyectos que están empezando a ejecutarse. Ahí está justamente la doble calzada Río Negro, también está la vía de la Cemento, se me olvidó el otro nombre, la Virgen La Cemento, y esos ya hacen parte de un paquete de 7 unidades funcionales que paulatinamente se irán construyendo con la viabilidad financiera y con el compromiso de recursos nación-distrito, área metropolitana, departamento, y que ya están acordados. Adicional a eso, tenemos otra serie de proyectos que tiene en este momento desarrollando el Invías, asociados a, por ejemplo, la vía Girón-Florida Blanca, el anillo vial, tiene también recursos ya asignados. Tenemos la conexión troncal centro-norte, son alrededor de 13 proyectos que ya tienen recursos y que suman 3.2 billones. Eso en el esquema de obra pública. Adicional a eso, tenemos 4 proyectos por parte de la ANI que tienen efectivamente procesos en ejecución. Bucaramanga-Pamplona, que tiene, digamos, un tema asociado a la vía C1 y C2, tuvo un tribunal y en este momento estamos revisando con Ministerio de Ambiente unas implicaciones que hay sobre algunas zonas de alta sensibilidad en la famosa conectante C1 y C2. Exactamente, ahí estamos trabajando con Ambiente y con el equipo de la ANI para revisar efectivamente los impactos. Tenemos también Bucaramanga, Barranca y Yondó, que ya ha venido entregando unidades funcionales, prácticamente es un corredor que está prácticamente terminado. Ahí tenemos pendiente, y de todos modos hay un mecanismo alterno, pero mientras no lo tengamos, todo el tema de habilitación de peajes, estas obras tienen algunos componentes asociados a ese mecanismo, pero estamos buscando también fuentes alternas para reemplazar o disminuir el impacto en el tema de peajes. Y tenemos las 2 troncales del Magdalena, troncal del Magdalena 1 y troncal del Magdalena 2, que se adjudicaron al final de nuestro periodo, del periodo anterior, que ya están hoy en día habilitando la unidad 0, que es mantener las condiciones de operación y transitabilidad en buenas condiciones, y tienen unidades funcionales en ejecución. Son contratos que tienen, digamos, un tracto de 4 o 5 años de construcción de obras y 20 años de mantenimiento de operación. Aunque aparentemente no pase por la región, la propuesta que hicimos para extender la vía que llamaríamos troncal del Catatumbo, ¿cierto?, que no está llegando todavía a Tibú, y por este lado yo me la imaginaba llegando a Ocaña, pensando que la vía Ocaña-Gamarra existía, pero se la robaron. Entonces, claro, hace difícil el tema, pero si ustedes miran eso en un mapa, es la forma como Bucaramanga podría estar más cerca del mar que la que nos imaginamos, que es la vía tradicional a Santa Marta. Esa tiene una distancia, pero si ustedes ven, atravesando, llegando a La Mata o llegando al cruce que debería haber sido la Ruta del Sol 2, hacia Ocaña, entonces ustedes ven que con relativa facilidad se puede llegar al lago de Maracaibo, y Bucaramanga tendría acceso al mar más rápido. Es algo que no se ha hecho, es porque pasa una frontera internacional, pero en este momento se podría hacer. Estamos evaluando con el equipo del Invías, justamente a partir de la tarea que el presidente nos colocó en la zona del Tarra, esa conexión que tiene un componente carretero, pero también tiene un ejercicio de exploración que está haciendo entre Cúcuta y Ocaña para conectar con Corredor Férreo Central, el DNP en el tema férreo. Entonces ahí tenemos, digamos, una alternativa carretera que está evaluando el Invías justamente en su línea, y el férreo que también lo estamos ya explorando. Eso presidente. Digamos, usted también tiene que dar aquí una respuesta, pero no la va a tener porque no es, está en su ministerio, pero no es su, que es el aeropuerto de San Gil, Sí, al cual yo he llegado y siempre estaba una obra ahí como un elefante tirada, pero no sé exactamente qué le está pasando al aeropuerto. Les cuento sobre eso que estamos haciendo. Digamos que Aerocivil, para poder habilitar esas pistas nuevas, tiene que hacer una serie de pruebas, y adicionalmente las coordenadas y los temas de navegación tienen que subir a los sistemas que los aviones deben utilizar para aterrizar acá. Aerocivil ha hecho ya las pruebas, está verificando, porque eso se sube con alguna periodicidad, es decir, uno no tiene una pista y va
a las autoridades internacionales, dice, está mi pista acá, sino que ellos tienen unos plazos para subir la información. Aerocivil está realizando pruebas, ya tiene una información para hacer algunos ajustes en esos sistemas de información, y lo que me dicen es que lo que inicialmente tiene como expectativa es que a finales de noviembre podría estar ya aterrizando una aeronave comercial en la zona. Estamos trabajando para adecuar la información de los aviones que tienen en sus sistemas de aeronavegabilidad para poder, exacto, el aeropuerto, la pista ya está terminada y están en las pruebas de aeronavegabilidad y seguridad aérea para integrarlo en los sistemas de información de las empresas o los aviones que puedan volar a la zona. En eso estamos trabajando. Tiene que ver con el turismo, una exactamente, de las interrogantes señor. que aquí se hizo. Bueno, listo, a ver, La ñapa. Tenemos unos recursos previstos para un tema fluvial en Puerto Wilches, ¿sí? Y tenemos unos recursos ya para intervenir el muelle de Yuma, que ya están en este momento en estructuración para efectivamente intervenir el tema fluvial. No sé si esté alguien del Ministerio de Agricultura aquí. Ministerio de Agricultura, porque, para que tomen nota ahí, si se hace un ferrocarril de carga por todo el Magdalena Medio Santanderiano, desde el extremo sur hasta el extremo norte, las tierras del Magdalena Medio Santanderiano deberían estar bajo reforma agraria, que incluye el mecanismo de valorización. Sí, entonces, porque son zonas de alta concentración de tierra, grandes haciendas, excepto el Carario Pon, y entonces el ferrocarril, esa es una de las razones por las que en Colombia no se hace, pues no tiene carga, y no hay carga porque no hay producción. Un país sin producción, acostumbrado en los últimos 50 años a sacar petróleo por tubo y carbón por tren privado, pues entonces nos hemos deprimido en la producción real, industria, agricultura, y entonces los ferrocarriles no son sostenibles financieramente. Se aumenta la producción, el ferrocarril empieza a tener una sostenibilidad financiera, y para que aumente la producción en el Magdalena Medio, tema que es neurálgico, no se ha mencionado aquí, tiene que extenderse la economía campesina y los pequeños y medianos productores para hacer de las tierras fértiles zonas de producción agraria, no ganaderías extensivas, que es como está hoy. Entonces, con los organismos agrarios del gobierno nacional hay que mirar el mapa que pasa por el catastro multipropósito y pasa por la valorización del proyecto. No hemos podido desentrañar todavía el tema Ruta del Sol 2, pero nos toca, porque al final, pues está ahí, tenemos que darle una solución. Y entonces el resultado de esa inversión pública tiene que ser una distribución más equitativa de la tierra. Entonces, para que se tomen nota, Magdalena Medio Santanderiano, que además es la forma como socialmente se puede construir un blindaje a la violencia, de la que el gobernador ya nos ha hablado, que indudablemente ha estado y puede coger ritmos acelerados si no construimos una plataforma democrática y equitativa de producción en el Magdalena Medio, además porque la caída del petróleo hacia el futuro, pues lo que invita a hablar es entonces de qué va a vivir el Magdalena Medio. Si eso que fue tradicional, casi que una costumbre, que era el desarrollo de la industria petroquímica y petrolera en general en el Magdalena Medio, si eso empieza a tener una fase de decadencia en las próximas décadas, entonces hay que construir desde ya el reemplazo de la riqueza petrolera en el Magdalena Medio. Yo lo veo en la tierra y en el agua. Bueno, este es un tema entonces de prioridad, pero no están aquí los ministros, la ministra ni ANT. Hay un segundo tema ya va como en el tercero, que me parece que es prioritario y sí fue mencionado aquí, es la educación.
hay que reconocer que relativamente con el resto del país, no con el mundo, porque ahí ya no es tan bueno, pero relativamente con el resto del país, la educación santanderiana ha tenido siempre, o últimamente en mucho tiempo, una eficacia mayor en términos de exámenes, etcétera. Pero la estadística de educación superior que usted dio, pues es dramática. No sé exactamente si es Santander sin Bucaramanga o que Bucaramanga concentra la educación superior. Aquí tampoco no sé si haya funcionarios del Ministerio de Educación, pero aquí, gobernador, tenemos el lío de que hay elecciones y que ustedes finalizan periodo y no sabemos quién sucederá, pero hay que aprovechar este tiempo final de este año para sentar las bases de la colaboración gobierno, departamento y ojalá alcaldía alrededor de la expansión de la educación superior en el departamento de Santander, que incluye el SENA, En el SENA hay un debate con el sindicato, ¿cierto? El sindicato no quiere que el SENA priorice la educación tecnológica profesional. Y yo creo que el mundo de hoy necesita de muchísima educación tecnológica profesional, que son, 1, cursos de 2 años, 2, deben estar abiertos al resto. Si alguien quiere seguir en una universidad, debería poder seguir sin problema. Entonces, la posición mía, Jorge, es el SENA prioriza la educación tecnológica profesional, es decir, se inscribe en el ciclo de educación superior. Si no hacen huelga, pues tendremos una huelga al interior de nuestra propia fuerza, pero hay que asumir los programas, porque si no, ¿cómo sacamos adelante lo que nosotros mismos le propusimos a la población? Entonces, en la UIS, que tiene un eje alrededor de la ingeniería de petróleos, y entonces este es un tema que hay que discutir, porque debería estarse desarrollando ya la interfaz. La interfaz es la ingeniería de energías limpias, que tiene que crearse en la UIS, porque la otra va a ir muriendo, y el interfaz tiene que ver con cómo la infraestructura petrolera puede servir para la infraestructura de energías limpias. Eso es un tema de estudio. Por ejemplo, un tubo de gas podría, aún no se ha descubierto bien, podría llevar hidrógeno verde. Y entonces no necesitamos poner nuevos tubos para hidrógeno verde, sino que los mismos que ya hoy se usan de gas, entonces llevarían el hidrógeno verde. ¿Cómo las factorías refinadoras podrían convertirse entonces en lugar de usar el petróleo, en usar otro tipo de energías limpias, etcétera? Es un tema complejo, pero la UIS tiene que hacer esa transición. Bueno, digamos, entonces una coalición, gobierno local, nacional, para el desarrollo de la educación superior en Santander se vuelve fundamental. No sé, Jorge Eduardo, si usted tenga algo en relación al SENA en el departamento de Santander. Sí, presidente, compartimos la visión que usted tiene sobre que el SENA profundice en la educación tecnológica. Hay que pasar de ese obrero más al obrero del conocimiento, y eso únicamente se hace a través del desarrollo tecnológico. Y aquí, como en todo el país, están funcionando varios programas, pero hay uno que
nos llama la atención y que tiene que ver con la mesa agropecuaria y es Campesena. Es un programa que busca que el SENA sea el que vaya al campo, no que el campo tenga que venir al SENA. Y por eso, a través de una serie de estrategias como aulas móviles, como kits para nuestros formadores, como la formalización que hicimos para que campesinos y campesinas puedan acceder a nuestros programas. Hoy por hoy, cualquier campesino o campesina, sin necesidad de que tengan ninguna formación escolar, puede ingresar a los programas técnicos y de formación complementaria. Pero es más, campesinos y campesinas pueden inscribirse en nuestro banco de formadores y ellos pueden ser formadores. Entonces aprovechamos la oportunidad para que muchos líderes campesinos y campesinas se inscriban en el banco de formadores y nos ayuden a llevar ese conocimiento también. Va a ser un diálogo de saberes muy importante entre academia y campesinos y campesinas. Yo siempre coloco el ejemplo de el señor que nos ayuda en la vereda, Pedro. Él sabe más de hidráulica que cualquier ingeniero y muchos ingenieros a veces cuando el riego no funciona van y no pueden resolver los problemas que el conocimiento que da la tierra, que da la vida, genera en las personas. Aquí en Santander estamos trabajando en certificación de competencia. ¿Qué es certificación de competencia? Es el reconocimiento que le hace el Servicio Nacional de Aprendizaje a diferentes saberes, que por no estar incluidos en la educación formal, pues no se les reconocen y es vital. El Día del Campesino, por ejemplo, entregamos certificaciones a campesinos que ordeñan y campesinas que ordeñan, certificaciones bajas, medias y altas. Aquí en el departamento de Santander, en este último semestre, porque el Campesena entró a funcionar en agosto, vamos a tener alrededor de 2.000 certificaciones. En el SENA Emprende Rural, que nos parece que es un programa muy interesante. Nuestra meta son 2.190 proyectos productivos comunitarios y ya cumplimos con el 102%, ya tenemos 2.242 proyectos comunitarios y pues seguiremos trabajando en ese sentido. Además, presidente, con el Ministerio de TICS firmamos un convenio. Ellos van a ejecutar alrededor de 300.000 millones de pesos para nosotros formar alrededor de 100.000 jóvenes en lo que tiene que ver con TICS, con software, con seguridad informática, con todo este proceso. ¿Los cursos deben ser más largos? Sí, es para educación tecnológica, es decir, va a ser alrededor de 2 años. Ajá. Ese programa obviamente permea al departamento de Santander y aquí tendremos varios cupos para cumplir con esa fundamental, meta. discúlpame Jorge, es fundamental porque no estamos hablando de cualquier número pequeño, no es un programa marginal. Colombia no hay un estudio sistemático en las universidades, etcétera, que permita la presencia, el cultivo de desarrolladores de programación. Se pusieron muchos institutos intermedios a enseñar programas ya existentes. Estudie Word, Excel, que uno lo estudia en la casa cacharreando. No, esto es para hacer los programas. De hecho, es abrir la puerta a la innovación tecnológica, que requiere un estudio básico en la secundaria que hemos abierto, está por ley aprobado, hay que desarrollarlo en los colegios, ¿no? Pero además puede pasar al SENA, salir ya en un nivel de tecnólogo, y son 100.000. ¿Cuántos 100.000 entran? ¿Cierto? A través del año, como esos son cohortes, ojo con eso,
Entonces el segundo año son 200.000, porque entraron otros 100.000. Ojo ahí, porque eso hay que financiarlo. Ese sería el SENA. Habrá quienes se especialicen más adelante, pero ese acumulado permitiría que en Santander tengamos jóvenes, hombres y mujeres, haciendo programación, que puede llevar incluso a que una ciudad como Bucaramanga, que tiene unas dotes estéticas relativamente mejores que otras ciudades de Colombia, siempre y cuando no nos metamos en congestionar más las vías con vehículos particulares, haga de la rama del desarrollo de programación uno de sus principales vectores de economía. Ahora está en boga lo que se llama el nómada digital. El nómada digital es una persona tan experta, tan bien pagada, que se puede ubicar donde se le dé la gana siempre que haya red y trabajar desde ahí. Y entonces él o ella se va a ubicar donde haya belleza. Claro, hay muchas ciudades que dan un equilibrio entre belleza y costo. Entonces una ciudad como Lisboa se ha convertido en un paraíso. Pero si pensamos un poco Colombia, varios puntos que pudieran parecerse paraísos si tuvieran red y una base, digamos, de conocimiento, podrían ser bases de nómadas digitales y de desarrollo de economías digitales. Bucaramanga es una de ellas, siempre y cuando empecemos a estudiar el tema, a que la gente, la juventud estudie como carrera profesional, pues hacer programación. Bueno, ese es un tema, no sé si tengamos más. No, presidente, bueno, como dijo el ministro, una ñapita, estamos trabajando muy duro los procesos de articulación con la media. En este momento nosotros tenemos articulación con 4.400 colegios, debemos llegar a los 12, 14.000. Y se trata entonces de que en la media donde nosotros estamos dando educación técnica en esos proyectos de articulación, podamos también llevar la articulación tecnológica, para que entonces tengamos toda esa capacidad instalada que a veces es no desperdiciada, sino no es utilizada a plenitud, y ahí vamos a trabajar con lo tecnológico. Estos 100.000 tecnólogos, presidente, son únicamente del convenio con Mintix, pero de nuestra parte nosotros aspiramos en este periodo a llegar a los 500.000 tecnólogos en software y en todo lo que tiene que ver con habilidades informáticas. Bueno, como me toca salir, esa la tenemos. Me toca salir, hay un tema que es, pues hay varios, pero salud. Hemos hecho con recursos nacionales una inversión de 90.000 millones. Hospital de San Andrés, Hospital de Málaga y Suaita. La más grande creo que es Málaga. Obviamente eso es insuficiente porque el vacío que ha dejado la Ley 100 en dotación de la red pública, pues es altísimo. Si se aprueba la ley de reforma, Santander tiene que ser cubierto de distritos de salud con equipos médicos visitando los hogares. Ahora hubo un conflicto con el magisterio se queja que no recibe un buen servicio de salud. Yo no entendí mucho el tema porque el FOMAC lo propuso el magisterio y se dirige relativamente por el FECODE. El FOMAC es una EPS con integración vertical, que es lo que queremos evitar. Es decir, EPS porque hay afiliados, reciben una unidad de capitación, integración vertical porque es dueña de las propias clínicas. Yo invitaría al magisterio de Santander a que cambiáramos el modelo, eso tiene que ser con FECODE, porque podemos empezar a aplicar el modelo que estamos proponiendo vía ley, y entonces empezarías por los CAPS, es decir, cómo plantear una atención primaria en salud para toda la niñez que estudia, que casi es toda, ¿cierto? Si lo medimos
los CAPS en los colegios o cerca de los colegios, para que haya una atención primaria a la niñez, pero que automáticamente se podría extender al personal directivo y al personal educativo de cada colegio, y por ahí la entrada, y el CAPS, como dice el proyecto de ley, entonces ante una enfermedad ya de otro tipo de complejidad, entonces permite que el paciente, en este caso el maestro o la maestra, escojan la entidad prestadora de servicio en la región, en las redes de la región. Entonces a mí me parece que hay una oportunidad para el magisterio de cambiar su modelo, que no sirve, por el que estamos proponiendo para todo el país, y iniciarlos con el magisterio, si el magisterio quiere. Son 10 billones de una vez para arrancar cada año. Pero bueno, digamos, el tema de salud es que si se aprueba la ley, toda Santander tendría que organizarse a partir de CAPS, y habría un desarrollo del sistema de atención primaria, digamos que hoy no existe, para todo el territorio santanderiano. Está otro tema que es el cooperativismo. Lo que pasa es que me voy extendiendo, pero aquí está Mauricio. La forma como la agricultura se puede industrializar de una manera democrática es que por grandes regiones de producción, los productores directos se asocien, de ahí la cooperativa, y se vuelvan dueños de un proyecto de industrialización de su producto, para lo cual habría un crédito que tendríamos que brindar con tasa de interés subsidiada. Pero eso implica una capacidad de organización rural que hoy no existe, porque se le ha enseñado al productor directo que vaya solo y compita. Y ahí va muriendo en esa competencia, en vez de asociarse por región. Entonces 1.000 productores, 2.000 productores de maíz, y el Estado ayuda a que se vuelvan propietarios no solamente de su producción de maíz, que ya lo es, sino de las fábricas para transformar el maíz. Fábricas que no se pueden poner si no hay una gran cobertura de productores, porque no se pueden poner por casa, por finca de productor, hay que aglutinar una región. Y entonces, como sucede en Nueva Zelanda, el productor agrario sería copropietario de la industrialización de su producto. Eso tenemos que verlo rápido, porque si nos quedamos en el margen, pues no vamos a ver la industrialización del mundo rural. Entonces, ¿la qué? No, pues si la Cámara de Comercio no lo permite, entonces nosotros no permitimos la Cámara de Comercio. Sí. La Cámara de Comercio maneja dineros públicos, ¿no? Es una entidad privada que maneja el recurso público. Entonces, si se convierte en un obstáculo de la asociatividad, entonces el recurso público va para otro lado. Pero eso ya es otro tema, digamos, para discutirlo más adelante. Aquí el tema es la capacidad, digamos, que nosotros podamos generar de organización, de asociatividad agraria, campesina y de pequeños y medianos productores en Santander, para generar ese proceso productivo. Yo reconozco, porque yo vivía aquí, caminaba esta ciudad para arriba y para abajo, como dice para arriba y para abajo, todos los días. Entonces, reconozco, digamos, por algo hubo la revolución de los comuneros, le hicieron artesanos, es decir, había un pueblo trabajador muy independiente que generó, digamos, semejante hecho político en aquel entonces, y eso ha seguido siendo así en términos de que el pueblo santanderiano es trabajador. Esas estadísticas tan buenas relativamente al resto del país de empleo, de ocupación,
pues tiene que ver con que en Bucaramanga y en el área metropolitana hay una red de pequeñas y medianas empresas desde hace mucho, muy vivas. Yo le llamo a eso los barrios talleres. Eso no puede decaer, ha venido decayendo, porque por aprovechar la mano de obra barata venezolana, muchos empresarios se fueron a Cúcuta, y aquí hubo una bajada. Eso es transitorio, porque yo sí estoy convencido que es una virtud de la región esa red de pequeña y mediana empresa industrial, porque ya es industrial, manufacturera, a la cual nosotros tenemos que apoyar. El Ministerio de Comercio ha puesto lo que nosotros llamamos un SASCA. SASCA es un programa que sacó Bogotá Humana, la palabra chipcha. ¿Qué significa la palabra? Miércoles, ya rajé al ministro. No recuerdo bien, pero es algo que se relaciona al trabajo, al conocimiento, al saber hacer. Y entonces los SASCAs son del Estado, son un espacio donde los empresarios van, o empresarias, y allí se da un curso particular, una enseñanza permanente, incluso se puede trabajar allí sobre calzado o sobre confecciones, dependiendo de la línea que queramos desarrollar. Aquí creo que se va a poner el SASCA, con Z, SASCA, de calzado, ¿cierto? Creo, pues. Entonces, eso implica traer gente incluso experta en el mundo, italianos que se han desarrollado mucho en estos aspectos, en el tratamiento del cuero, etcétera, del diseño, y que eso se transfiera como conocimiento a los empresarios y empresarias, y ese conocimiento se vuelve más ingresos, porque empezamos a destacarnos en un tipo de calidad, digamos, de la hechura del calzado, que a pesar de que venga el contrabando chino, que viene, pues pueda resistir y pueda convertirse por su calidad en un mercado permanente que garantice ingresos. Yo, la verdad, creo que el Ministerio de Comercio tiene que concentrarse mucho, incluso abrir una oficina regional, ojalá, para el desarrollo de la pequeña y mediana industria en Santander, porque aquí hay un terreno ya adelantado. Bueno, a mí me toca porque, como dice el vallenato, me deja el avión. Entonces, gracias por haberme escuchado, muy amables. Gracias.